Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Una vez más, deambulando por este efímera realidad, ¿no?, de la existencia material. Acá yo intentando pasarles lo poco que he aprendido en esta vida y intentando de que aprendamos juntos a valorar el tremendo conocimiento que nos ha sido otorgado a través de los Vedas, que muchas veces no nos damos cuenta, pero es muy útil a la hora de comprender la verdadera libertad del ser humano. Hoy voy a hacerles un video interesante sobre cómo actuar ante tanta manipulación que tenemos enfrente. Porque por todos lados nos han venido bombardeando para saber manejarnos de una manera específicamente estudiada, porque han estudiado y mucho. Y no solo eso, no es una cuestión de lo que nos ha planteado el sistema con la televisión, con la escuela, con los padres, con todo lo que nos han bombardeado. Es lo que sigue también después, cómo nosotros mismos nos hemos transformado en elementos crucialmente importantes para expandir la manipulación. ¿Por qué? Me creo una mentira y luego la propago. ¿Qué hace eso? Con que haya una conciencia social de esa mentira. Y no vaya a ser que a alguien se le ocurra decir algo en contra de esa mentira, ¿no es cierto? Y justamente de eso es lo que se trata este video. Vamos a empezar. El poder de decidir frente a la manipulación. Vivimos en un mundo donde la manipulación está en todas partes. Nos distraen con espectáculos, nos confunden con información contradictoria, nos llenan de ruido constante y lo más peligroso, nos hacen creer que no tenemos elección. O sea, mucha gente cree que tiene elección y no se dan cuenta que le han abierto un abanico, supongan que este es un abanico, ¿no es cierto? Y que estas son las opciones que tenemos y nosotros somos libres de escoger las opciones que ellos nos han planteado. ¿Ellos quiénes? Entidades momentáneas dentro de este plano que tienen un poquitito de control o creencia que tienen el control, ya que no son más que empleados de Krishna al servicio de la Maya para que nosotros logremos despertarnos con respecto a qué nivel de conciencia tenemos como para despertarnos. Pero más allá de todo eso, continuemos. Nos hacen creer que estas son las variantes de la elección, no nos olvidemos. Siempre está esta opción que está acá atrás, afuera del abanico. Y esa es la que deberíamos activar. Nos programan desde pequeños para obedecer, para aceptar sin cuestionar, para conformarnos con lo que nos dicen que es la realidad. Pero ¿realmente estamos atrapados sin salida? ¿Somos solo víctimas de un sistema que nos controla o tenemos en nuestras manos un poder mucho mayor del que creemos? Siempre y cuando nos despertemos como realidad espiritual, como entender de que somos un alma, no un cuerpo material, que incluye a la mente, que incluye la identidad creada dentro de la mente y que consecuentemente incluye la creencia de lo que es esa identidad. Pero no somos eso, ¿tenemos algo mucho mayor del que creemos tener? Vamos a ver. La respuesta está en nuestra conciencia. La manipulación solo funciona cuando tú no la reconoces. En el preciso instante que empiezas a darte cuenta de cómo estás siendo manipulado, es bestial la apertura que empiezas a tener sobre la realidad en que vivimos. Es impresionante porque se empieza a expandir tu percepción de la realidad en todos los aspectos. Yo tengo 2 hijos que tienen 12 y 15 años y les aseguro, desde chiquitos les vengo explicando cómo este mundo material es una ilusión, cómo nos manipula, quién nos manipula, para qué nos manipula, y es fantástico ver cómo ellos desde muy chiquitos podían describir y hacer un análisis personal, solo, creativo, desde su propia percepción de esa manipulación.
¿Qué significa esto? Que no importa la edad que tengamos, si nosotros, o sea, que tenga nuestro cuerpo, no nos olvidemos que somos un alma. Si nosotros tenemos la educación apropiada, la instrucción, la guía apropiada, vamos a poder tener la capacidad de percibirnos como almas en cualquier etapa de nuestra existencia. Pero siempre es importante qué información manejamos, qué educación tenemos, qué tipo de conocimiento nos baja al alma. Por eso ahí es donde entra el punto. Es esencial tener la percepción de lo que realmente somos. Solo tiene poder sobre aquel que no cuestiona. En el momento en que tomas conciencia, el juego cambia. La ignorancia es la prisión y el conocimiento es la llave. El sistema de control y el poder del conocimiento. Noam Chomsky expuso, él y 300.000 más, expuso cómo los sistemas de poder utilizan la distracción masiva para evitar que las personas piensen por sí mismas. Generan miedo, desinformación y dependencia para mantener el control, pero esto no es algo nuevo, no. Desde tiempo inmemorial que esta energía ilusoria, la Maya de Krishna, viene generándonos este tipo de situaciones para que podamos por nosotros mismos descubrirlo. En la antigua sabiduría védica esto se describe como Maya, la gran ilusión. Maya nos hace creer que somos débiles, que estamos limitados, que nuestra identidad es solo este cuerpo y nuestra vida se reduce a placeres y sufrimientos pasajeros. Mientras estamos atrapados en esa ilusión, somos vulnerables a la manipulación, completamente. ¿Qué dice el Bhagavad Gita a este respecto? El 7.14, Daivihyesa Guna Mayi, Mamma Maya Duratyaya, dice Krishna, Mamma Maya, mi energía ilusoria. Man eva ya prapadyante, mayam etam tarantite. Esta energía ilusoria mía, Maya, que consiste en las tres modalidades de la naturaleza material, es difícil de superar, pero aquellos que se rinden a mí pueden cruzarla fácilmente. Es interesante que una de las mayas que tenemos en nuestra mente es creer que si nosotros nos rendimos al Guru, nos rendimos a Krishna, vamos a perder nuestra independencia, vamos a perder nuestra decisión, nuestra capacidad para decidir. Y no es así. Vamos a tener nuestra propia capacidad, la nuestra, la del alma, con la ayuda del conocimiento brindado por Krishna y por nuestra concientización de que somos un alma. Pero es tan grande esa ilusión que nos ayuda constantemente a distraernos de nuestra realidad eterna. Y ahí lo tenemos a todo el mundo creyendo de que no tenemos que seguir autoridades. Autoridades espirituales son cosas muy diferentes a autoridades materiales que están específicamente puestas ahí para distraernos. La autoridad es del gurú, la autoridad de los maestros espirituales genuinos, la autoridad de las escrituras reveladas, la autoridad de lo sagrado. Es una jerarquía divina, no es lo mismo que una jerarquía material. Y ahí es donde tenemos que despertar, porque el sistema nos incautó la mente. No está siendo usada al servicio del alma y la identidad mental asumió el trauma de rechazar toda autoridad porque en algún momento dado nos manipularon. Pero no ese es el punto. Ahí es donde va el verdadero trabajo del sabio, en controlar la mente en todos sus aspectos para desenvolver la realidad del alma, que incluso ya le dio alguna pauta de su presencia. Vamos a continuar. La manipulación externa solo tiene efecto sobre aquel que no ha dominado su propio mundo interno. Si vives en miedo, te controlas. Si vives en ignorancia, te manipulan. Si reaccionas sin pensar, es una marioneta. Pero si comprendes el juego, si tomas distancia del ruido externo, ojo, la distancia del ruido externo la puedes tomar incluso estando en medio del ruido, siendo un observador. Y aprendes a observar en lugar de reaccionar, recuperas el poder divino. No te olvides que si tú, siendo eterno, pleno de conocimiento y felicidad, Satchitananda, ¿no? Satchitananda, la composición del alma,
no estás viviendo desde el presente constante, no bajas el conocimiento desde lo divino y no analizas el mundo en relación a lo divino y consecuentemente no eres feliz, estás viviendo la ilusión de este mundo material. Ni más ni menos, lo quieras aceptar o no, porque la verdad no deja de ser verdad porque uno no la acepte. No, ella va a seguir siendo verdad y se te va a manifestar en el momento de que desenvuelvas una humildad como para ser merecedor. El Bhagavad Gita 2.14 nos dice: Matra sparsatu kaunteya sitoshna sukha dukkadaha agama payinonikyastam titikshava bharata. Oh hijo de Kunti, le dice Krishna a Arjuna, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, oh vástago de vara, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. Está pasando el basurero y yo no puse el basurero azul, así que me jodí. Pero bueno, irrelevante. La manipulación se alimenta a de la reactividad emocional. Si alguien te puede hacer enojar, asustar o dividir, atentos a eso. ¿Por qué? Porque dividimos la mente y la identidad mental de lo que realmente somos como almas. Ya tiene poder sobre ti, pero cuando aprendes a observar sin reaccionar impulsivamente, o sea, desde la armonía del sabio, desde la comprensión de lo que realmente eres como alma. Cuando aprendes a observar sin reaccionar impulsivamente, cuando comprendes que las emociones inducidas son parte del juego, entonces rompes el hechizo. Estás en un hechizo, estás viviendo una realidad de marioneta en realidad. Siempre y cuando estés sometido a una comprensión falsa de tu eternidad, vas a vivir esa realidad. Por eso que es esencial asociarnos con los sabios que tienen la capacidad de ir a lo profundo de nuestro ego y removernos esa ancla que tenemos a la materia. Asociarnos con el maestro espiritual es tan sagrado y tan divino que tiene la capacidad de sacarte de este mundo material. Imagínate lo que implica eso. Y las escrituras que siempre están ahí listas para poder despertarnos, ¿no? El despertar de la conciencia, la elección es tuya. En el momento en que te das cuenta de la manipulación ya no puedes seguir siendo víctima. Te das cuenta de que el verdadero problema no es lo que hacen los demás, sino cómo reaccionas tú ante ello. Si permites que el ruido del mundo defina tu estado mental, ya está, te jodiste. Entonces eres esclavo de este ruido. Si dejas que las emociones generadas por otros controlen tus decisiones, entonces no estás viviendo bajo tu propio poder. El Bhagavad Gita 6.5 dice: Udaret atmanatmanam natmanam avasadayet atmaiva hi atmano bandur atmaiva ripur atmanaha. Uno debe elevarse mediante su propia mente y no degradarse. La mente es el mejor amigo del ser condicionado, pero también su peor enemigo. Y como todos ya saben a esta altura, los que me vienen siguiendo, la mente está pura y exclusivamente al servicio del alma siempre y cuando esté liberada de la creencia de su identidad mental. Esa identidad falsa, el falso ego. Y para eso no hay proceso más perfecto que el Mahamantra Hare Krishna. Les voy a dejar nuevamente atrás de este video el proceso del mantra Hare Krishna y cómo a través de las diferentes yugas este es el proceso que sirve para Kali Yuga, donde estamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simplísimo, 16 palabras, man, mente, tra, liberación. Libera tu mente, no le eches la culpa más a nadie, más que a tu propia responsabilidad. Responsabilízate de tu existencia y toma el control de tu realidad como alma. Si tu mente es tu amiga, nadie te puede controlar, pero si tu mente es tu enemiga, no importa cuánto conocimiento tengas, seguirás siendo una marioneta de las emociones y de los estímulos externos. La verdadera batalla, les digo que yo he visto en 35 años cantidad de gurús, discípulos, te estoy hablando ya a niveles donde las personas tomaron en un momento dado una decisión de profundizar en la realidad espiritual, en la vivencia, en la práctica, y mismo así son engañados por su mente, que cree
que ya está en el plano trascendental, mientras que lo único que vive es una ilusión mental con apariencia espiritual. La verdadera batalla no está afuera, en la política, en los medios o en las redes sociales. La verdadera batalla está dentro de ti, es la batalla entre la reacción y la conciencia, entre el miedo y la claridad, entre la ilusión y la verdad. ¿Cómo recuperas tu poder? Muy simple. Te lo acabo de decir hace un ratito. El primer paso es darte cuenta de que la manipulación solo existe si tú lo permites. Cualquier tipo de circunstancia que esté sucediendo enfrente tuyo, tú estás permitiendo que suceda y tú tienes la capacidad de cambiarla. Sí o sí. El segundo paso es aprender a observar en lugar de reaccionar. El tercer paso es asumir la responsabilidad total de tu mente, tus pensamientos y tus decisiones. Parece simple, pero no es tan simple porque venimos acumulando información falsa desde tiempo inmemorial, kármicamente. Perdón. El Bhagavad Gita 3.27 dice: Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasaha ahankara. Vimudatma kartaham iti manyate. Las acciones son realizadas por las modalidades de la naturaleza material, pero el alma, confundida, condicionada por el ego falso, cree que es ella la que actúa. La mayoría de las personas viven bajo la ilusión de que están tomando decisiones libremente. No se olviden del abanico, cuando en realidad solo están reaccionando a estímulos externos. Es como si fuese un laboratorio para los titiriteros de este mundo, ¿no? Observar cómo las ratitas, nosotros, estamos reaccionando constantemente. Quien realmente toma decisiones es aquel que primero ha conquistado su mente. Conquista tu mente. Y mantra yoga es el proceso para Kali Yuga. Quien es dueño de su atención es dueño de su destino. Quien es dueño de su atención, cómo atiende, es dueño de su destino. Él decide y él toma sus propias decisiones. No las decisiones que le dijeron que tiene que tomar para dormir, para hacer sexo, para tener relaciones, para tener interacciones con el trabajo, con las vacaciones, con la forma en que come, cómo se viste, por todo, donde quieras. La manipulación solo puede existir en una mente sin control, pero cuando diriges tu propia atención, cuando eliges conscientemente qué pensamientos alimentar y qué creencias sostener y qué creencias borrar de tu inconsciente, te liberas matemáticamente. La última pregunta. Vamos a hacerte una pregunta. ¿Te dejarías manipular constantemente? ¿Te dejarás manipular constantemente a continuidad desde después? Si en este momento te has tenido la oportunidad de ver este video, ¿vas a continuar? ¿O qué vas a hacer? ¿O tomarás el control? ¿Cuál es el punto? ¿Qué decisión tomas? Solo tuya, ni mía, ni de aquel, ni del otro, nadie. Cuando el sistema te empuje al miedo, ¿reaccionarás o tomarás un paso hacia atrás y analizarás? Cuando intenten distraerte con caos, ¿caerás en la trampa o mantendrás tu enfoque? Cuando las masas sean arrastradas por emociones inducidas, ¿seguirás el flujo o elegirás la claridad del observador, del sabio? Bhagavad Gita 18:63. Itite gyanan akyatam guyataram maya bimsraya itat aseshena yatechasi tatakuru. Así te he explicado este conocimiento, el más confidencial de todos. Krishna le dice a Arjuna: reflexiona profundamente sobre ello y luego haz lo que desees. Ese es el nivel de amor que nos tiene Krishna. Prefiere que tú tomes tu propia decisión. Por eso no podemos culpar a Dios constantemente de nuestras estupideces, porque somos nosotros los que tomamos la decisión de cómo reaccionar y consecuentemente en relación a cómo reacciones a la realidad que estás viviendo, vas a tener las circunstancias que se emanan de esa forma que tuviste de analizarlo y actuar. O sea, que no puedes quejarte de lo que sucede después de cómo tú reaccionas, ¿no? Todo en la vida es una elección, la manipulación no es la excepción. Cada vez que consumes información, cada vez que reaccionas ante algo, cada vez que decides qué creer y qué no, estás tomando una decisión. Tú decides si le crees a las news, a las novedades que te están tirando en
en YouTube. Ah, no, yo no veo televisión, pero veo YouTube. ¿Y qué canales ves de gente que no tiene más nada en la cabeza más que un maní? ¿Por qué? Porque plantean estupideces constantemente. Entonces tú estás decidiendo qué canal buscar, tú estás decidiendo a quién escuchar. Cada vez que tú escuchas, eso va a generar un pensamiento, y ese pensamiento después, si tú lo dejaste tomar control, va a salir y vas a propagar el conocimiento que te metió el sistema. Entonces tú tienes que tener esta parte de tu cuerpo como la más sagrada y tener mucho cuidado de que entra en esta parte de tu cabeza, en esta parte de tu cuerpo, para que tu mente, tu inteligencia estén puras y sepan tomar decisiones correctas. Decide, sé libre, vive con conciencia. No podemos controlar lo que otros intentan hacer con nosotros, pero siempre podemos controlar cómo respondemos a eso. Y esa decisión, mi amigo, es completamente tuya. Ni mía, ni de Pepe, ni de Trump, ni del chino, ni de nadie. Es completamente tuya. Espero que este conocimiento te sirva para algo, que te haga bien, que te haga despertar. Como siempre le digo a la gente, yo no quiero que pienses como yo. Con que pienses ya me basta, porque si verdaderamente estás empezando a pensar con conciencia, naturalmente va a empezar a bajar información desde lo divino. Eso te lo aseguro. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos pronto. Suscríbete, todo eso, y deja un comentario a ver qué opinás. Rade, rade.